Ok, chicos. Eh, el viernes de la semana pasada fue 23 de abril, Día del Idioma Español, el cual vamos a celebrarlo, ¿verdad? De alguna manera esta semana. Esta semana yo la llamé la semana del Día del Idioma Español. Muchos sabemos, ¿verdad?, que el 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español. Sin embargo, hay algunos datos, ¿verdad?, que es importante saberlo. El por qué se celebra, eh, quién fue el inventor, por decirlo así, de que ese día se iba a celebrar y cómo fue que se realiza. Bueno, les contaré. Anteriormente se celebraba Día de la Lengua Española en honor a los idiomas, ¿verdad? Que son más hablados, que son el español, el francés, el chino, el inglés. Pero vino un día, ¿verdad? Con el historial del señor Miguel de Cervantes Saavedra, la ONU se interesó en revalorizar los, esa historia que tenía el señor de Cervantes. Entonces consideró de que el 23 de abril, que fue la muerte del señor Miguel de Cervantes Saavedra, que no fue exactamente el 23, sino que fue el 22 de abril, pero en esa época se consideraba que el día de su entierro era la fecha en que la persona había muerto, ¿verdad? Entonces se consideró el 22 de abril. Entonces lo que la ONU quería era revalorizar la historia, la cultura y el uso del español. Hay algo peculiar también, fíjense, que el 23 de abril, aparte de ser el Día del Idioma Español, también es el Día del Libro y también es el Día del Autor. Entonces, en esa misma fecha murió William Shakespeare, ¿verdad? Sin embargo, a William Shakespeare se le denota en lo que es la celebración del Día del Libro, ¿verdad? Igual que Garcilaso de la Vega también, ¿verdad? Ellos se mencionan en el Día del Libro. Y se dejó a Miguel de Cervantes Saavedra por el historial, ¿verdad? De la literatura de él, que es una literatura universal. Ok. Eh, Todo esto, ¿verdad? Todo este historial de él contribuyó al crecimiento del idioma. Sin embargo, Miguel de Cervantes, ¿verdad? Murió en el año de 1616. Pero eso no quiso decir que nos íbamos a olvidar de él. Hoy, con el libro escrito del Quijote de la Mancha, sigue ya con 400 años que nosotros seguimos recordando, ¿verdad?, a este célebre personaje. Él murió el 22 de abril o 23 de abril en 1616, pero según la costumbre de esa época, lo celebramos el 23 de abril. Para celebrar el idioma español, la ONU eligió la fecha en que se conmemoría esa muerte de Cervantes. ¿Okay? Es importante mencionar que el objetivo de la celebración del Día del Idioma es divulgar la historia, la cultura y el uso del español como idioma, ¿verdad? Eh, Hablando un poco de Cervantes, era considerado la máxima figura de la literatura española, porque él fue novelista, fue poeta, fue dramaturgo y fue soldado y autor de ese gran libro, ¿verdad? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que es una de las mejores obras de la literatura universal. Eh, es el libro más editado y es el libro más traducido de la historia. Eh, Hablando un poquito más de la historia personal de él, Miguel de Cervantes fue el cuarto hijo de una familia no muy bien económicamente, ¿verdad? Él era hijo de un modesto médico, Rodrigo de Cervantes, ¿verdad? Y de la señora Leonor de Cortinas. A raíz de esos problemas económicos que ellos pasaban, él tuvo que ir a otra ciudad de España para poder estudiar, ¿verdad? Se tropezó con muchas cosas, sin embargo, regresó a su casa y se seguía en la misma penumbre. Entonces, él tuvo que trabajar. A raíz de ser, ¿verdad? Hijo, aunque no de una familia millonaria, pero sí eran nobles, ¿verdad? Allí en ese lugar, por el hecho de su padre ser médico, entonces él podía estudiar
ya fuese juez de allí de la localidad, ya fuese en la iglesia o como soldado. Entonces él eligió ir a trabajar como soldado, ¿verdad? Eh, Sin embargo, hubo un momento en que él se retiró de eso y se fue para Roma en un barco y en ese barco lo agarraron como esclavo, el cual tuvo que la familia pagar 500, se me olvida la moneda, ya la voy a recordar. Entonces era demasiada cantidad de dinero y las personas eh, tuvieron que tardarse 5 años para poderlo sacar. Pero a raíz de que él andaba como una carta de recomendación, o podríamos decir así, del rey, entonces él no era maltratado allí en ese lugar, pero sí tardó 5 años allí preso. Una vez que salió, regresa donde su familia y comienza a trabajar como recaudador de fondos y algunos se hicieron rápidamente de mucho dinero, sin embargo a él ese trabajo lo que le trajo fue problemas. Entonces lo metieron varias veces preso, considerando que él tomaba el dinero ajeno, ¿verdad? Les voy a colocar ahorita un video donde nos menciona esa triste historia, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes han entrado a lo que es la plataforma de Moodle, ¿verdad? Y ahí le coloco yo entre las actividades que se van a realizar, conociendo a Miguel de Cervantes Saavedra, ¿verdad? Porque muchos solo sabemos que era escritor y que escribió el libro El Quijote de la Mancha. Sin embargo, hay cosas tan adentro de su vida que a veces, hablando un poco de la realidad, nos sentimos tan desgastados, nos sentimos tristes por todas las situaciones que pasamos. Sin embargo, vemos otros que como son conocidos 400 años después y todo lo que pasaron. Y al parecer es como que, es escritor, qué bueno, y ya todo bien con él, ¿va? Pero han pasado demasiadas cosas. Entonces yo les voy a colocar ahorita un video para que ustedes conozcan un poco más de esta historia. Ahorita se los coloco. Enviándole, al igual que a su héroe, una tribulación tras otra. El español tuvo una vida azarosa y turbulenta. Fue como si el destino se hubiese puesto en pie de guerra contra el creador del Quijote, el caballero andante, enviándole, al igual que a su héroe, una tribulación tras otra. Miguel de Cervantes nació el 29 de septiembre del año 1547 en el seno de la familia de un noble arruinado, Rodrigo de Cervantes. Este era cirujano barbero y, acuciado por las necesidades económicas, se vio obligado a emprender un peregrinaje por distintas ciudades en busca de mejor fortuna. Al final, Miguel no tuvo más remedio que ponerse a trabajar. En aquella época, un joven de familia noble podía probar suerte en la corte, en la vida militar o en la iglesia. Cervantes eligió la tercera opción. Entró al servicio del cardenal Acquaviva y se fue a Roma. Sin embargo, el oficio de ayuda de cámara no era del agrado del apasionado joven español. Al cabo de un año, movido por ambiciosos ideales, decidió incorporarse al ejército español. El 7 de octubre del año 1571, el barco en el que servía Cervantes combatió en la batalla de Lepanto. Miguel luchó con valor y recibió 3 balazos de arcabuz durante la contienda, uno de los cuales le dejaría inutilizada la mano izquierda para siempre. Pero ni siquiera esto consiguió apartar a Cervantes del ejército. Recuperado de sus heridas, volvió al servicio activo, participando en distintas campañas durante 5 años más. Pero el destino le tenía deparada otra dura prueba. En el año 1575, la galera El Sol, en la que servía Cervantes, fue apresada por unos corsarios.
el desafortunado hidalgo fue vendido como esclavo en Argel. Sin embargo, las cartas de recomendación para el rey que el cautivo llevaba con él le darían cierta categoría ante Hassan Bajá, gobernador de Argel, y le salvarían de graves castigos, pero la suma del rescate que Bajá señaló para tan importante cautivo ascendió notablemente. Los parientes de Cervantes tardaron 5 años en reunir el dinero para pagar el rescate de Miguel. Cervantes se alegró de volver a casa, pero al parecer sus tribulaciones no habían acabado aún. Nadie, salvo sus parientes, necesitaba al veterano que había resultado gravemente herido durante una batalla. Para entonces los Cervantes estaban en la ruina. El padre, después de quedarse sordo, había tenido que renunciar a seguir ejerciendo su profesión de cirujano barbero, por lo que la responsabilidad de mantener a la familia recayó sobre los hombros de Miguel. Este volvió a la vida militar, pero sus exiguas ganancias no bastaban para mantener a su gran familia, que se había visto aumentada con la aparición de una hija ilegítima de Cervantes, y tras casarse con su joven esposa totalmente desesperado, Miguel prueba suerte en Andalucía. En el año 1587 se las arregla para conseguir el puesto de comisario de abastos de la Armada Invencible. Pero allí, donde los proveedores deshonestos se enriquecían en tan solo unos meses, el noble y honesto hidalgo no tuvo más que problemas. Fue encarcelado varias veces, víctima de falsas acusaciones de malversación de fondos. Durante uno de sus períodos de cautiverio, Cervantes empieza a escribir su obra más famosa, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, concebida como una parodia de las novelas de caballería. En aquel momento, Cervantes ya había escrito la novela La Galatea, varios dramas y más de 20 obras teatrales. Sin embargo, fue el relato de las aventuras de él que hizo a Cervantes. La novela, publicada en el año 1605, tuvo un éxito arrollador. Literalmente, el libro desapareció de las estanterías. Así, Don Quijote, el caballero andante, el noble soñador, el entusiasta de las novelas de caballería, el defensor de los necesitados, empezó a recorrer los caminos de la literatura mundial. Su nombre se hizo famoso y aparecieron numerosas variaciones me sacó un rato el internet o he estado con ustedes, ¿verdad que sí me sacó? Entonces, pues sí. Bueno, a mí me sacó también. Sí, igual a mí, Miss. Sí, entonces solo voy a retroceder un poquito porque tenemos tiempo y se los coloco. sobre el tema de las aventuras del ingenioso hidalgo. La imagen de Don Quijote, el caballero andante, no solo fue analizada por críticos literarios, autores clásicos y ensayistas, los filósofos también lo hicieron. La novela de Cervantes fue traducida a multitud de idiomas y solo es superada en número de ediciones por la Biblia. 10 años después de la publicación del Quijote en España, se publica la obra titulada Segundo tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sin embargo, su autor no era Cervantes, sino alguien que se escondía tras el seudónimo de Alonso Fernández de Avellaneda. El Quijote de Avellaneda carece de nobles ideas
ideales y solo aspira a enriquecerse. Afortunadamente, el plagio de Avellaneda pasó casi desapercibido para los lectores. Por otra parte, el falso Quijote forzó a Cervantes a escribir la segunda parte de su novela, en la que sublimó los ideales humanitarios del protagonista. La publicación de los 2 volúmenes de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le reportó fama mundial, pero no hizo rico a Cervantes. El escritor pasó sus últimos años en Madrid, malviviendo en una buhardilla. En el año 1613, Cervantes ingresó como novicio en la Orden Tercera de San Francisco, en la que pronunciaría los votos definitivos 3 años después. El gran escritor falleció el 23 de abril del año 1616 y fue enterrado de caridad con el sayal franciscano en el convento de las Trinitarias. Pero sus héroes, el caballero de la triste figura Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza, llevan ya 400 años viviendo entre nosotros. Ok, esa es la historia, ¿verdad? De que del Quijote de la Mancha, en donde nosotros vemos que hasta el libro se lo quisieron plagiar, ¿verdad? Eso lo forzó a él a darle un final a su historia, y es cuando él decide, bueno, va a morir, ¿verdad? El Quijote de la Mancha, porque él considera de que no quiere que escriban un poco más de la obra, sino que solo la original de él, ¿verdad? Nos damos cuenta también que el único libro que puede compararse con él en cuanto a extensión, ¿verdad? Es la Biblia. De ahí no hay ningún otro libro que pueda compararse. Resumiendo un poco la vida de Cervantes, podemos decir que Cervantes fue esclavo, ¿verdad? Recordamos la historia de cuando él se subió al barco. También fue un célebre, pero sin dinero. Muchos pues realizan sus actividades pensando en que se van a hacer ricos. Estaba recordando yo un poco una vez Celeste en 7º grado, si no me equivoco, que la tía le decía que quería hacer, y ella decía que quería ser profesora, ¿va? Y creo que la tía era, ¿verdad, Celeste? Entonces, le dice, pero si sos profesora no vas a tener dinero, no vas a tener dinero, le dice. Entonces, bueno, hay profesiones que no son para hacer dinero, sino que son simplemente para hacer lo que nos gusta, ¿verdad? Ahora, si volvemos a la realidad de la vida, pues, bueno, hay que pensarlo, ¿verdad, Celeste? Por eso dice Celeste que no, ella no va a ser profesora. Algo más que podríamos nosotros resumir es que realmente nadie conoce el aspecto en sí de cómo es Cervantes, ¿verdad? Hay algunas pinturas, hay algunas figuras o dibujos, ¿verdad? De Cervantes, pero lo cierto es que no existe ningún registro de su verdadera apariencia. Algo más que podríamos decir es que le decían el manco de Lepante, ¿verdad? Por lo que él pasó en la guerra, pero sabemos que él no fue manco, ¿verdad? Sino que su mano le quedó a él inutilizable, ¿verdad? Otra situación que por sus ideales la iglesia lo excomulgó, ¿verdad? Aparentemente 3 veces lo excomulgó de la iglesia porque él tenía, o sea, diferente forma de pensar, ¿verdad? No podemos decir que él fue malo, incluso que fue preso, ¿verdad? Sino que a veces se daban malos entendidos. También es importante recordar que William Shakespeare admiraba a Cervantes que se ha dado. También él como que aprovechaba el tiempo porque escribió parte de la historia del Quijote de la Mancha estando preso. También se puede decir que el Quijote de la Mancha ha sido reproducido en varios idiomas. Y por último, ¿verdad? Que su tumba solo pudo ser encontrada en el año hasta el 2014. Anteriormente a eso no se sabía cómo o dónde estaba su tumba. No sé si ustedes tienen algún comentario, algo que quieran participar, algo que ustedes hayan leído y que lo podamos compartir aquí en la clase. Daniela.
¿Ya ha leído algo del Quijote de la Mancha? Daniela Gómez. En la escuela que estaba había un cuaderno, pero no creo que sea la obra completa porque era muy chiquito y sí leí. Solo comparte, ¿verdad? Bien resumida la historia, porque sabemos que el libro original es bien grueso, ¿verdad? Pero para conocerla podemos empezar por ahí, ¿verdad? Leyendo libros que son resumidos. Yo les tengo a ustedes, ¿verdad? Una parte, un resumen del libro que lo vamos a ver mañana para que ustedes puedan realizar un trabajo que se lo voy a hacer. Si ustedes entran a la plataforma van a ver que no les he colocado ningún trabajo, se los voy a colocar hasta mañana, porque mi idea es, y siempre se los repito, no es cuántos puntos va a tener o que me mande inmediato la tarea. Mi interés es qué es lo que con lo que usted va a quedar en su mente, qué es lo que usted aprendió. Entonces, para que no se me adelanten, hasta mañana les voy a colocar la tarea, ¿verdad? Solamente son 2 tareitas y son rápidas las 2, ¿ok? ¿Alguien más que quiera participar en algo, una anécdota, algo, en algún otro grado, ha tenido la oportunidad de leer un poco acerca del libro y ahora lo comparo con lo que hemos hablado y no sabía algo, no sé? Ahí, fíjese que en España ahí hay un montón de estatuas. Y en Madrid, en cierto lugar, hay una estatua de él, de Sancho Panza y Don Quijote, ahí, en su caballo y en su burro, cada uno. Ajá, y recuerden de que como él nació en España, ¿verdad? Entonces, como dice, ¿verdad? 400 años después y se sigue recordando, o sea que se inmortalizó a través de su libro El Quijote de la Mancha. Muy buena la observación, Ana. Creo que una de las frases más famosas que se ha convertido más bien en un refrán es: ladran, Sancho, es señal que cabalgamos. Ajá, sí, y si ustedes se ven cómo está escrito en parodia, ¿verdad? No burlesca, sino humorística, porque por ejemplo, en el capítulo 8, si no estoy equivocada, habla acerca de los molinos de los vientos. Entonces, él está peleando contra unos gigantes y realmente es contra unos molinos, ¿verdad? Él de tanta lectura, según narra él la historia, ¿verdad? De tanta lectura, de tanta literatura, es como que se volvió loco de tanto leer, ¿verdad? Incluso, fíjense que al morir él, se fueron a la biblioteca donde él estaba a ver si esos libros era quien lo había confundido a él, ¿verdad? Entonces se querían ver si esos libros los tenían como sacarlos y que fueran prohibidos o algo así, ¿verdad? Para ver eso, pero la verdad de que él, a raíz de todos los problemas que él pasó, a raíz de tanta literatura que él leyó, bueno, se tendió a confundirse. Por eso dicen de que tampoco, todo en exceso dicen que a veces es malo, ¿verdad? Siempre hay que llevar las cosas más tranquilas, hablando de la realidad, ¿verdad? Entonces eso fue lo que pasó con el señor Cervantes, pero sí tiene una historia triste y a la vez interesante, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Usted ya lo leyó todo, Miss? Fíjese de que no lo he leído todo, le voy a ser sincera. He ido leyendo partes porque miren, a mí lo que me gusta es ir leyendo, analizando, entendiendo y a veces me tardo y ese libro es bien extenso. En la universidad leímos ese libro, pero realmente no lo terminamos de leer todo, porque yo creo que hasta el licenciado no lo había terminado de leer todo. Nos pusimos a leer porque en ese momento bueno, estábamos en esa parte, ¿verdad? Que teníamos que leer ese libro según una planificación de licenciado. Se ocurrió, no sé, problemas a veces que se dan en las universidades, que huelgas y todo eso, ¿verdad? Entonces no terminamos de leerlo. Voy leyéndolo despacio, incluso el otro día le ayudé a una madre de familia que está en la universidad y estuvimos leyendo eso, pero sinceramente no todo. Es extenso, Ángel, es bastante extenso. Mi respeto realmente al que lo ha terminado, incluso es que una cosa es que yo lo lea y otra cosa es que yo lo entienda, porque créalo que el momento que usted lea ese libro, irlo entendiendo es bien difícil. Es bien difícil. Yo lo he visto y sé que es grueso. Y como también está escrito, el original tiene palabras que uno no entiende del todo también. Sí, exactamente. Sí, es en el español, ¿cómo que le decimos? La lengua muerta.
Sí, hay palabras ahí de que, entonces, ¿qué pasa? Voy leyéndolo yo y tengo que ir buscando qué significa, porque si no, yo soy de las que no avanzo si no entiendo. Entonces, bueno, mañana les voy a colocar ahí un pequeño resumen, ¿verdad? Por lo menos para que vayamos conociendo. Ok, ya conocimos la vida de él, ahora vamos a conocer esa obra literaria tan famosa que él escribió, ¿ok? Bueno, entonces nos vemos mañana, chicos. Espero que en esta semana sea interesante este tema para ustedes. Ok, bye bye. Vamos a otra clase, ¿va? Vamos a otra clase, Miss. Ok.
Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes.